Entonces, el día de hoy, el tema va a ser de fracciones algebraicas, que pues ya sería de lo último que quedaba pendiente. Pues aparte de pronto algo de factorización, para pues ya darle todo el final a este pues segundo corte. Entonces, ¿en qué consiste esto de las fracciones algebraicas? Una fracción algebraica es básicamente la división entre dos expresiones algebraicas, es decir, usualmente son polinomios. Entonces, esos polinomios se pueden expresar por medio de una sola letra como P mayúscula o Q mayúscula. Entonces, una fracción algebraica es la división entre esos dos polinomios. O pues expresiones algebraicas cualquiera. Suelen ser polinomios, pero puede ser cualquiera. Entonces, la idea es que esto pues de una fracción algebraica es básicamente lo mismo que sería una fracción común y corriente. Es una representación de una división. Entonces, algunos ejemplos de fracciones algebraicas pues sencillas. 2a sobre 3b, x cuadrado sobre 32, menos 2a cuadrado sobre a cuadrado más 2a más 1, o x cuadrado menos 16 sobre x cuadrado menos 8x más 16. Este con un polinomio sobre un polinomio, este monomio sobre polinomio, monomio sobre un coeficiente y polinomio sobre polinomio. Monomio sobre monomio, perdón. Entonces, estas son las fracciones algebraicas, por definición. Ahora, hay un detalle importante que tenemos que tener en cuenta siempre que estemos resolviendo o trabajando con una expresión tipo fracción algebraica. Y es el hecho que nosotros nunca podemos dividir por cero. Entonces, el valor de Q nunca puede ser cero. Por ende, si hubiera algún valor de las variables tal que el denominador nos dé cero, ese valor no puede ser la solución a una ecuación o algo que hagamos con esta expresión. Por ejemplo, para estos ejemplos que puse acá, para 2a sobre 3b, b no puede ser cero, porque si resultara ser cero, el denominador de la expresión sería cero y no tendría sentido. Eh, x cuadrado sobre 32, en ese caso no hay ningún problema porque el 32 siempre va a ser un 32. El denominador ahí nunca va a ser cero. Entonces no hay problema. Menos 2a cuadrado sobre a cuadrado más 2a más 1. Ahí si ya fuera menos 1, el denominador sería a cuadrado menos 1 al cuadrado da 1. 2a, 2 por menos 1 es menos 2 y más 1 menos 2 da menos 1. Menos 1 más 1 daría 0. Entonces el denominador, si a fuera menos 1, el denominador daría 0. Entonces a no puede ser menos 1. X cuadrado menos 8x más 16 sobre x cuadrado menos 16. Ahí el denominador, pues, si el denominador, o si x fuera 4, el denominador daría 16 menos 16, 0. Y si fuera menos 4, lo mismo, porque menos 4 al cuadrado da 16. Entonces, x no puede ser ni 4 ni menos 4. Porque si lo fuera, entonces tendríamos este denominador 0. Esto es importante en particular para el manejo de ecuaciones, porque en algunos casos vamos a querer dividir por una ecuación, por una expresión algebraica. En ese caso tenemos siempre que tener en cuenta que en la solución ya no podemos usar como respuesta el valor tal que ese denominador sea cero. Porque recordemos, una vez más, no podemos nunca, 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 nunca dividir por cero. ¿Cierto? Bueno, entonces, los tipos de fracciones algebraicas incluyen las fracciones algebraicas simples, que contienen polinomios en el numerador y en el denominador, y las fracciones algebraicas compuestas, que contienen fracciones algebraicas dentro del numerador o dentro del denominador, o dentro de los dos. Entonces, la idea es que si tenemos una fracción algebraica compuesta, un primer paso que vamos a querer hacer es convertirla a una fracción algebraica simple. Y pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a aprender más adelante, ya cuando sepamos hacer operaciones algebraicas con fracciones.
Que pues la idea es que si tenemos una expresión así, a medios más b tercios sobre 2ab, lo primero que vamos a querer hacer va a ser, pues, sí, resolver esta suma y hacer que quede solamente una fracción algebraica simple a partir de la cual podemos hacer todo el resto de operaciones que dé lugar. Entonces, estas son las definiciones. Y bueno, en fin, estas fracciones algebraicas surgen del concepto que les había mencionado, creo que la clase pasada, no, la clase antepasada, que era sobre qué es la división de polinomios, cuando hablamos de operaciones algebraicas, y les dije que pues esto de división de polinomios lo íbamos a dejar, la división de polinomios la íbamos a dejar de lado por momento. Entonces la idea es que una división de polinomios deriva una fracción algebraica, la cual podemos o simplificarla, como vamos a ver ahorita, perdón, podemos simplificarla, hacer algo que se denomina como división de polinomios o hacer algo que se denomina como división sintética, aunque estos dos son algoritmos que creo que solo funcionan cuando hay una sola variable, entonces son un poco limitados. En vez de eso, lo que vamos a hacer principalmente, nos vamos a enfocar en este manejo de división de polinomios, en la simplificación de las fracciones lo máximo posible. Entonces, ¿cómo simplificamos una fracción? Resulta que la simplificación de fracciones es muy parecida a la simplificación de fracciones, sí, de fracciones algebraicas. Y básicamente lo que vamos a querer hacer va a ser dividir arriba y abajo por lo mismo, de tal forma que me quede una expresión más pequeña. Lo cual pues es el mismo concepto que la simplificación de fracciones aritméticas, dividir arriba y abajo para que me quede una fracción más simple. Entonces, algo importante a tener en cuenta con esto de la simplificación. Nosotros solo podemos simplificar algo que esté multiplicado por todo el numerador y por todo el denominador. Es decir, aquí por ejemplo, 3ax cuadrado sobre 6a cuadrado y. Aquí pues, listo, simplificamos 3a. Vamos a ver ahorita por qué 3a. Si esto fuera 3ax cuadrado más 1, esa simplificación no la podríamos hacer, porque 3ax cuadrado estaría multiplicando, este 3a estaría solamente en este término, no en todo el numerador. Entonces toca tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿en qué consiste esto de la simplificación de la fracción algebraica? Tenemos 3ax cuadrado sobre 6a cuadrado y como ejemplo. Entonces vamos a buscar por qué podemos dividir arriba y abajo. El coeficiente, aquí es 3, aquí es 6. El coeficiente lo podemos simplificar claramente, ¿verdad? Así como simplificaríamos 3 sextos, podemos dividir arriba y abajo por 3, ¿verdad? Y aquí está el 3. Ahora vamos a ver la parte algebraica. Aquí arriba hay una a y abajo hay una a al cuadrado. Eso quiere decir que podemos dividir arriba y abajo por a, ¿verdad? Si dividimos aquí 3ax cuadrado por a, sacamos la a, queda 3x cuadrado. 6a cuadrado y, si dividimos por a, va a quedar 6ay. Y pues bueno, aparte de eso, dividimos también por 3. Entonces vamos a encontrar que el factor de simplificación va a ser 3a. Podemos dividir arriba y abajo por 3a. Y si dividimos 3ax cuadrado por 3a, sacamos el 3a, queda x cuadrado. Si dividimos 6a cuadrado y por 3a, al 6 le sacamos el 3, queda 2. Al a cuadrado le sacamos una de las a, queda la otra a. Entonces queda 6 entre 3, 2. A cuadrado entre a, y pues y queda solo. Entonces nos va a quedar como resultado de esta simplificación x cuadrado sobre 2ay. ¿Hay dudas al respecto de esta partecita?
¿Se puede repetir? Eh, ¿Hay algo en particular que le haya quedado como dudando? ¿Como en duda? No, pues es que mire, aquí lo que hicimos fue pues tratar de simplificar esta fracción. Entonces buscamos qué podemos dividir arriba y abajo. Y vimos que en el coeficiente podemos dividir 3, ¿verdad? Porque el coeficiente aquí es 3, aquí es 6. Y pues sí, pues 3 esto lo podemos simplificar como dividiendo por 3 arriba y abajo. Entonces podemos simplificar por 3. ¿Y por qué más podemos simplificar? También podemos simplificar por A, ya que aquí hay A arriba y A abajo. Ahora, solo podemos simplificar por A, no podemos por A elevado a algo, porque en el término de arriba aparece A a la 1. Entonces vamos a poder simplificar por A. Mientras que por x cuadrado, pues no podemos simplificar porque x cuadrado no hay término de x abajo. Entonces nuestro factor de simplificación va a ser 3a. Y la idea de esta simplificación es que vamos a dividir arriba y abajo por 3a. ¿Y cómo nos va a quedar? Si dividimos 3ax cuadrado sobre 3a, sacamos el 3 y la a, queda x cuadrado solo, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Y en el denominador tenemos 6a cuadrado y. Ahora vamos a dividir en el denominador por 3a. Este 2 sale de 6 entre 3. De simplificar 6 por un factor de 3. De ahí sale ese 2, ojo. Y esta a sale de que aquí tenemos a cuadrado. Recordemos que a cuadrado es a por a. Quitamos una de las a por la simplificación y queda la otra a sola. Entonces queda 2a y pues y queda y porque no hay y en el numerador. Entonces queda x cuadrado sobre 2ay como el valor simplificado. Ahora sí, ¿quedó más claro? Sí, sí, ¿No lo escucho? sí, claro, más claro. Ah, bueno. Ya quedó claro ya. Listo, entonces así es como simplificamos fracciones algebraicas. Ahora, hay algunas simplificaciones que son menos obvias, pero que pueden ser muy, muy útiles. Y que pues son las que se pueden hacer, por ejemplo, voy a borrar esto. Lo que pueden hacer, por ejemplo, si tenemos polinomio arriba y polinomio abajo y no tenemos un factor común evidente. Resulta que algo que podemos hacer es factorizar arriba y abajo para ver si alguno de los factores resultantes se puede simplificar, si tenemos un factor común arriba y abajo. Entonces, para eso podemos factorizar el numerador, factorizar el denominador y viendo los factores comunes, viendo pues si tenemos factor común igual arriba y abajo, cancelarlos. Entonces, vamos a pues probar eso. Tenemos x cuadrado menos 8x más 16 sobre x cuadrado menos 16. Entonces, les voy a pedir que factoricen las expresiones de arriba y de abajo. Es decir, cuánto da esto factorizado y cuánto da esto factorizado. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que intenten hacer esa factorización y pues cuando la tengan continuamos. ¿Listo? ¿Les parece?